Muy buenas tardes para todos. Mi nombre es Miguel Jaramillo, soy el director del programa de Ingeniería Administrativa de la Universidad EIA. Me acompaña hoy Cristina Arbeláez, egresada también ingeniera administradora de la universidad y fundadora de Capua. Y nuestro invitado del día de hoy, que es Alejandro Mesa. Cristi, hola. Hola, ¿qué más, Miguel? ¿Cómo vas? Hola, Alejo. Qué bueno que Hola, estés con Cristi. nosotros Hola, hoy. Miguel. ¿Cómo están? Muy bien, muy contentos de este espacio. Muchas gracias, Alejo, por aceptar esta invitación. Pues a mí me complace mucho el invitado que tenemos hoy y poder estar en este espacio o compartir este rato con Alejandro. Alejandro hoy en día es el presidente o el líder de un grupo de empresas que él ahorita nos explicará mejor como todo el alcance completo de las empresas que él está liderando. Pero decía pues que me complace mucho la compañía de Alejandro hoy porque pues lo conozco desde que entré al colegio, literalmente, desde que estábamos en kinder. Y pues siempre me ha unido a él una amistad muy especial y pues es muy grato uno poder compartir estos espacios, no solamente con grandes profesionales, sino con grandes amigos. Alejo, muchísimas gracias de nuevo por estar aquí y contanos un poquito de vos, contanos de tu experiencia y de tu recorrido y hablarnos un poquito de las empresas que lideras. Pues Cristi y Miguel, muchas gracias. Claramente es un gusto y estoy muy honrado de estar invitado a esta conversación. Nos unen muchas cosas desde hace mucho tiempo, literal, desde que teníamos como 5 años, de pronto bastantes. Así que muchas gracias. Hoy trabajo en una organización que se llama Iluma Alliance. Se llama así, no hablamos de grupos ni de nada, es una alianza de compañías que se centran alrededor de un propósito, de una razón de existir. Nace originalmente, digamos que como una idea de Premex, que es la compañía, digamos que estoy a cargo aún, que trabaja en todos los temas de micronutrición animal. Le ayudamos a los productores de proteína, a los productores de alimento concentrado a que puedan hacer alimentos que tengan, digamos que el objetivo de poder producir más proteína, más económica, de mejor calidad. O sea, cualquier cosa que podamos hacer eso, lo podamos hacer ahí, lo hacemos. Estoy a cargo de eso, hablando pues como de Alejandro de introducción. Soy de aquí de Medellín, estudié con Miguel en San Ignacio desde kinder hasta 11. De ahí me fui a estudiar agronomía. Me fui a la Escuela Agrícola Panamericana, al Zamorano. Allá estuve en un programa que ya no existe, que es el programa de agrónomo, que era un programa de 3 años. Hoy ya es una ingeniería agronómica, que es de 4. Era un programa de agrónomo que duraba 3 años, en un trabajo en donde, digamos que era una educación donde uno trabaja medio tiempo y estudia medio tiempo en un internado. Esos fueron mis 3 años pues como de agronomía. De ahí me fui a estudiar economía agrícola a la Universidad de la Florida en Estados Unidos. De ahí regresé a Medellín y me uní a Premex. En Premex duré como 3 o 4 meses. Y a los 3 o 4 meses me fui a manejar una especie de intraemprendimiento, que era una compañía aparte también de la parte pues como de la organización, en una bodeguita chiquita en Sabaneta, un emprendimiento literal. Eso era como tarro química, pero cuando llegué allá me encontré pues con unos seres humanos increíbles. Ahí tuve un grupo de personas, éramos 4 personas en total. Que fue como mi primera iniciación alrededor de temas de emprendimiento y de como del tema del mundo de los negocios. Me gustó mucho, lo disfruté mucho, de ahí estuve 4 años. Creo que logramos, entre todos los que trabajamos ahí, llevar la compañía como a un nivel muy chévere, y ese era el momento cuando estaba todo el tema de los diálogos de paz que se rompieron en la época del presidente Pastrana. Y yo no sé si se acuerdan, a ustedes sí les tocó,
que había un momento de la historia en donde la juventud se quería ir de aquí. Sí. Yo era uno de esos, o sea, yo no, realmente uno no veía como el norte, a pesar de tener esta empresa que ya tenía un tamaño pues Bueno, y decente, bonito. todavía tenemos compañeros de infancia viviendo por fuera de Así Colombia es, como así consecuencia de esa época, sí. tal cual. Así es, todos. Entonces, yo me fui a seguir estudiando, a hacer una maestría en administración. De ahí me fui a trabajar a una multinacional en New Jersey, a Schering-Plough, la farmacéutica. Estuve trabajando allá un par de años, un año, en un programa que se llamaba Management Associate, que era una rotación en finanzas, en marketing, en desarrollo de negocios, en todo eso. Y luego estuve trabajando en Global Marketing, en todo el tema de Global Marketing. Y ahí tuve un descubrimiento, y es que realmente a mí me gustaba mucho emprender. El tema de quedarme, digamos que en una sola actividad, pues digamos que ahí no me realizaba. Hay personas que son súper buenas en eso y les gusta mucho la especialización. En el caso mío, digamos que me gusta mucho desde esa curiosidad permanente de poder aprender esto, así no sea muy profundo, pero aprender de muchas cosas. Entonces de ahí regresé a la compañía, pasé un business plan a la compañía para montar una empresa, pues también otro emprendimiento al interior de la organización, que hacía todo un tema de global sourcing, de compra y venta de materias primas alrededor del mundo, yendo directamente a los fabricantes, que en ese momento muchas de esas compras se hacían a través de traders. Entonces estuve en eso, pues viajando a China, India, recorriendo todos esos pueblos, todas esas fábricas para hacer como la red. En el 2007 regreso a Colombia a ser parte del equipo de desarrollo de negocios en Premex, el gerente de desarrollo de negocios, y empezamos también seguimos en ese trabajo de desarrollo de intraemprendimientos, de desarrollo de capacidades y de pequeñas adquisiciones también, empezar como a complementar esas capacidades de la organización. En el año 2011 recibo la presidencia de la compañía. Y de ahí hemos seguido muy en esa lógica muy de desarrollo de negocios, de cómo podemos, digamos que seguir en ese proceso de construcción de capacidades. Ahí hay, digamos que ciertos mensajes que son importantes, y normalmente las compañías no compiten con productos, pero compiten con las capacidades que son capaces de crear detrás para poder armar y juntar eso. Entonces, estaba a cargo de eso, y hoy, digamos que es un ecosistema de compañías separadas, a pesar de que digamos que comparten esa alianza y ese propósito común de cómo desde la mentalidad, la tecnología, el conocimiento y la innovación podemos contribuir a que el mundo esté mejor nutrido, a dejar un mundo mejor nutrido y a nutrir bienestar. Ese es nuestro propósito, eso es lo que nos mueve, y eso lo hemos venido construyendo. Entonces ahí digamos que en las compañías que hacen parte de ese ecosistema está Premex, hay una compañía que se llama Bioaplicaciones, que trabaja en todo el tema de ingredientes, pues digamos que muy profundos desde el punto de vista de biotecnología o química avanzada. Hay una compañía que también trabaja en todo el tema de inocuidad, de cadenas de producción de alimentos para garantizar la inocuidad, que se llama Ocuo. Otra compañía que hace, pues digamos que el tagline o la introducción es nutrición funcional, pero es indulgencias funcionales, porque lo que hacemos es cómo agarramos cualquier alimento de compañías que ya están establecidas, tienen sus marcas o tienen sus canales, y nosotros les ayudamos a que puedan ponerles funcionalidades o funcionalidad a esos productos sin que eso afecte la indulgencia, el gusto, entonces es una compañía que tiene, pues digamos que trabaja desde la tecnología, el conocimiento y la innovación para agregar la calidad o para mejorar la nutrición y las Más características. cerquita del consumidor de pronto de lo que en comparación con las otras empresas de la alianza. Está más cerca, pero ahí digamos que sí es una compañía muy B2B, Miguel. O sea, nosotros le producimos eso a compañías que tienen los canales o tienen las marcas. Pero ahí, por ejemplo, hacemos barras nutricionales, hacemos snacks,
realmente son cuatro tracks de negocio. Están las bebidas funcionales. Ahí, por ejemplo, hacemos test funcionales a grandes pues, marcas. Ya no sé si puedo decirlas o no, pero Sí, hacemos... pues, si querés, no, esto no es espacio comercial, así es que no habría problema. Tenemos otro track que son snacks, entonces hacemos barras nutricionales, tenemos un producto muy chévere, por ejemplo, que se llama se llama un Key Power, entonces es una de estas golosinas de los niños que se puede comer y realmente lo que se están comiendo es un huevo, no se dan cuenta, pero están comiendo un huevo desde la funcionalidad que tiene un huevo, que eso es magia. Entonces ahí hay unos trabajos como muy bonitos. Otro es el tema de suplementos. Hacemos desarrollos de suplementos a compañías que necesitan bebidas funcionales, suplementos. Y hay otro que, digamos que es otro tag, que son como los habilitadores o los enhancers, los potenciadores de los alimentos del día a día. Entonces ahí le ayudamos, por ejemplo, a compañías de arroz, a que fortifiquen el arroz con minerales y vitaminas. Entonces ahí digamos que estaba hablando de entonces Ocuo, Bioaplicaciones, Nutreo. Hay otra compañía que se llama Prisma, que es una plataforma digital en donde ahí sí llegamos directamente al consumidor, pero es solo digital. O sea, digamos que va a ciertas tribus muy pequeñas, muy específicas. Tenemos una compañía, parte de la alianza, que se llama Asymmetrics, que es una compañía que arrancó en el mundo, Cristi yo creo que la conoce, en el mundo del Big Data y la analítica, yo creo que bastante temprano, arrancó hace más de 10 años. Cuando nadie hablaba de eso, empezamos a ver cómo podíamos aplicar el Internet de las cosas, el Big Data y la analítica a los sistemas complejos de producción de proteína. Ese digamos que ha sido un recorrido pues, muy bonito, eso como les digo yo a los amigos y a los miembros de Junta y todo, que además les gusta mucho, pero eso pues empieza a ser pesado porque eso son apuestas de largo plazo que desafortunadamente no hay algoritmo para comprimir la experiencia. O sea, ese no lo han desarrollado. Ese no hemos podido. Ese no hemos podido, entonces nos toca hacer esa curva y hoy digamos que estamos monitoreando desde aquí de Medellín operaciones, por ejemplo, las granjas experimentales de la Universidad de North Carolina, todas están conectadas en tiempo real desde aquí de Medellín. Entonces ahí ha habido un recorrido yo creo que bonito en la Universidad de Kansas también. Hay otro que se llama Innovation Labs, Illuma Innovation Labs, que realmente es una especie de incubadora y aceleradora de tecnologías y capacidades que pueden, digamos que, servir como multiplicador y enhancer a las propuestas de valor de los otros negocios. ¿Todo eso para qué? Finalmente para poder nutrir o poner un granito a que el mundo esté mejor nutrido. Eso lo medimos, ese propósito está medido. Nosotros somos una compañía de tecnología, o sea, tecnología, conocimiento e innovación. Por lo tanto, llegamos a consumidores, pero indirectamente, o porque eso llega a un pollo y el pollo se lo consume la persona, o porque va en un cerdo y entonces nos comemos el chicharrón. Es indirecto, pero lo tenemos medido porque digamos que es relativamente fácil calcular. Y el año pasado, en diciembre, que es la medición que hacemos, estamos impactando diariamente 150 millones de personas. Diariamente 150 millones de personas. ¡Wow! Alejo, eso es un número muy impresionante. Es chévere y ayuda porque le da a uno como entusiasmo a seguir, no, si esto por aquí debe ser, venga, vamos a buscarle, a seguirle. Entonces eso claro. anima. Y la idea antes del 2030 es poder llegar a 1/8 de la población del mundo, el billón. Wow, súper. Qué bien. Impresionante. Hay una cosa que me llama la atención de la descripción que estabas haciendo de las empresas del grupo, y es que... De la alianza. Perdón, de la alianza. Y es que cuando uno hace como composición de lugar y le hablan pues de empresas que trabajan en temas de nutrición animal, uno, y vuelvo y repito, esto es pues un bias, como dicen los gringos, un sesgo importante. Uno como que no conecta mucho ese mundo y ese entorno con empresas de alta tecnología, con apuestas
exponenciales, de lo cual vamos a hablar ahorita, pero precisamente quería era como que nos hables un poco como de cómo ha sido esa transición de un negocio que, pues, si a uno le hablan pues de pellets para proteína, para cerdos o para pollos, cómo llega uno desde los pellets para los cerdos a estar hoy en día metido en el negocio del Big Data, a estar hoy en día en el tema de los alimentos funcionales y estar hablando de alta tecnología aplicada. Uno pudiera creer que hay poca sofisticación, pero aún hace 41 años ya era una compañía de base tecnológica. Ya la nutrición venía avanzando. Cuando uno produce un animal, pues un pollo, un cerdo, hay una restricción muy grande en ese animal y es que ese animal no puede escoger porque está en un corral. Entonces uno tiene la posibilidad de escoger, de poner perfectamente la nutrición exacta, milimétrica, en términos de la eficiencia. Entonces, digamos que en niveles de entendimiento de qué funciones tiene cada aminoácido y cómo mejora y de todo, yo diría y me atrevería a decir que la nutrición animal va más adelante que la nutrición aún humana. Y lo que hemos venido encontrando es que esa combinación de las dos tiene unas sinergias pues muy bonitas, porque una aprende la humana aprende de los animales y la de los animales aprende de la humana, y ahí hay un tema de una sinergia que nos ha parecido increíble, de hecho. Y lo otro es que nosotros sí somos unos creyentes en la organización de que todas estas tecnologías, llámela a la que la llame, van a ir hacia la convergencia. La magia está en la combinación, en la juntanza sí, cuando uno migra, cuando uno pone tecnologías o capacidades que normalmente no están juntas, ahí ocurren cosas muy potentes. Y eso yo creo que ha sido como lo que nos hemos dedicado a hacer. Llevamos ya muchos años diciendo, bueno, y de hecho era Premex, dice, vamos a hacer un interemprendimiento alrededor de la química. Usted junta química con nutrición, inmediatamente hay unos temas de unas posibilidades increíbles. Después decimos, ok, vamos a meterle a esto Big Data, y tan ahí mismo cuadra y da como abre el mundo de las posibilidades. Después ponemos el mundo de la biología molecular. Lo que está pasando hoy, por ejemplo, en el tema de microbiomas o de microbioma, el entendimiento de lo que pasa, pues todos los que estamos aquí conectados, cada uno de los que estamos aquí conectados, es 3 veces más aproximadamente microorganismos que células propias. Nosotros somos ecosistemas andantes de microorganismos, literal. Solo para que tengan conciencia cuando se vayan a tomar un antibiótico, tómenselo cuando lo tengan que tomar, pero cuando usted se toma un antibiótico, usted está haciendo un control alt al organismo. Borre y arranque, y eso hay veces funciona y es muy bueno, sí. pero tiene unos desafíos, y eso digamos que es una ciencia que lleva los últimos 10 años acelerándose muy desde el Big Data, porque antes no existía la posibilidad de hacer secuenciación genética a la velocidad que hoy se puede. Entonces, o si se podía, no teníamos los sistemas para procesar esa cantidad de información. Entonces, cuando empiezan a llegar todas esas tecnologías, eso va a converger, siempre irá convergiendo, entonces uno empieza a conectar. Entonces, el hecho de uno tener, por ejemplo, Big Data le permite a uno entender en un sistema complejo cómo afecta la nutrición y cuál es la combinación de esa nutrición con la temperatura o la humedad. O inclusive con el tema de salud. Venga, cuando esos animales se van a enfermar, hay un tema de temperatura o de movimiento mismo de los animales o sonido de los animales que 3 días antes le avisan que esos animales vienen con un problema. Entonces, las posibilidades ahí son literalmente infinitas. De hecho, en el mundo de la posibilidad, que es en el que estamos, el recurso escaso es el foco. Ese es el que nos cuesta. Ese es el... ¡Ay, sí! Eso es más cierto que hasta ahí. Total. Es absolutamente cierto. Ahora, Alejo, eso, digamos que empezar a dar esos saltos o esa apertura mental nos conecta, creo yo, con la primera de tus 3 lecciones. ¿Por qué no nos contás cuál es tu primera lección? La primera lección es la mentalidad, el mindset. Y son los lentes con los que nosotros vemos el mundo. Y eso es el sistema de creencias.
Finalmente uno se pone los lentes y con esas creencias uno empieza a ver el mundo y uno tiene que cuidarla muy bien. Peter Diamandis dice que el mindset de uno es el promedio de las 5 personas con las que uno más conversa. Eso, por ejemplo, le hace a uno mucho cuestionamiento de uno cómo está nutriendo ese mindset y digamos que esos pensamientos y esas creencias todos los días. Por ejemplo, yo noticias no oigo. No escucho ni veo noticieros. ¿Por qué? Porque ese muy probablemente es uno de esos 5. Baja el promedio, el mundo se va a acabar pasado mañana. Y empieza uno, digamos que a tener mucho cuidado de con qué tipo de conversaciones y qué mindset está uno cultivando. Y en eso yo creo que es una responsabilidad que cada uno de las personas que estamos aquí conectadas y las que no, tenemos que tener, y es con qué lentes estamos viendo el mundo. Es un lente que permite expansión, que permite evolución, que me movilice hacia bien, hacia ser una mejor persona o hacia regresar y volverme una peor versión. Y ahí yo diría que es el gran multiplicador. Cuando uno mira, digamos que la razón por la que uno está, ya no para ponerme muy existencial, pero sí, cuando uno decide en qué va a trabajar, pues finalmente usted está haciendo la inversión más importante de su existencia, y es usted a qué proyecto, a qué propósito, a qué causa quiere invertirle su existencia. Si hay algún recurso más importante que ese para los que estamos aquí conectados, dígame cuál, pero es la existencia. O sea, es su paso por aquí, que es un pasito así de cortico. Entonces, ¿dónde quiere uno invertir esa existencia, esa capacidad para hacer que efectivamente las cosas se mueven? Entonces ahí, y eso pasa por el mindset, porque un mindset incorrecto, en vez de multiplicar, pues sí, sigue multiplicando, siempre será un multiplicador, para arriba o para abajo. Sí, hay multiplicadores positivos y otros Usted multiplicadores multiplica por negativos. cero y no hay nada. O sea, si Y usted realmente Claro. con un mindset no perdió todo lo que tenía. Si multiplica con un mindset que es, pues las posibilidades serán mejores. Entonces ahí yo diría que esa es la primera lección, y es cuidar muchísimo esos lentes a través de los que vemos la vida, esas creencias. Somos lo que creemos. Somos esa conversación con nosotros mismos que tenemos todos los días. Todos los días. Somos eso. ¿Por qué? Porque si esa creencia es la que tenemos, esa conversación de uno con uno en el espejo que tenemos todos los días, es la que alimenta las acciones del día a día, pues uno termina convirtiéndose en eso. Entonces uno es Alejo, y en tu caso, cuando hablas de esos lentes, ¿cuáles son como tus 3 lentes más importantes en tu día a día? Yo le molesto mucho porque yo digo que yo tengo una tendencia al optimismo. Yo creo que el mundo va para bien, bastante para bien. Creo que las posibilidades literalmente cada vez serán mayores si queremos invertir la energía de esa existencia a causas que nos movilicen. Trato, eso no es fácil, y hay días que no, y hay días oscuros, y hay días que uno dice, y aquí no salgo, por eso el propósito es tan importante. Ahora les muestro una tarjetica que tengo en la billetera, que ando con ella para toda parte. Y se la entregamos a todas las personas que entran a la organización. Trato de hacerlo personalmente, y pues obviamente en pandemia no, pero trato de siempre decírselos. Y es una tarjetica que muestra el cerebro de un niño bien nutrido versus el cerebro de un niño que no recibió buena nutrición. En términos de la circunferencia encefálica, es del tamaño de la cabeza, y de las conexiones, una foto de las conexiones neuronales. Cuál es el nivel de interconexión que hay en ese cerebro, de un niño bien nutrido y de un mal nutrido. Y se los entrego y les digo, ténganlo en la billetera por 2 razones, porque esta organización solamente puede hacerle 2 promesas. La primera, hay más trabajo del que usted físicamente puede hacer, de una vez, para que sepa. Por lo tanto, le va a tocar priorizar. Y no diga que la compañía, es que la compañía no me deja descansar. No, la responsabilidad de manejar el tiempo es de cada profesional. Eso no le eche esa culpa a nadie distinto que a usted. Esa es la primera promesa, por lo tanto va a tocar priorizar. Y esa es la primera. Y la segunda es, van a haber días oscuros. ¿Y qué es un día oscuro? El día que uno piensa que el mundo acabó. Que uno dice, yo de esta no salgo, yo qué voy a hacer, y esta cosa, y cómo voy a hacer. Entonces, la recomendación que siempre digo, porque me ha tocado, y muchas veces, yo, es váyase para la casa, vea la tarjetica, diga, ¿por qué fue que yo me uní a esto? Por este propósito de tratar de poner un granito de arena que el mundo esté más nutrido. Listo, levantémonos mañana y démosle, porque no hay de otro. Entonces,
ese mindset hay que cultivarlo. Ese sería, yo creo que el tema del propósito es el segundo. Y el tercero, yo creo que es una conciencia muy grande de somos tres historias. Realmente esas tres historias, la historia real, pues me llamo Miguel o me llamo Cristina, nací en tal parte, eso fue la real. La del éxito, que es la que queremos mostrarle a todo el mundo, es la que estoy tratando de mostrar aquí. No, y entonces hicimos... y la tercera, que es la del fracaso. No hay ser humano que no la tenga. Todos lo tenemos y es el claro. Toda esa tercera historia, y es porque no soy lo suficientemente bueno, es que yo tal cosa, no, es que por eso no me quieren, es que... Y esas tres historias hay que ser muy conscientes de ella porque marcan la manera como uno actúa y en las cosas que uno cree. No se nos puede olvidar esa claridad. Primero, nos van a acompañar el resto de la vida. Uno esa historia no la cambia. Ahí está. Pero lo segundo es una historia. Es una historia. Eso no es la verdad. Claro. Ese es el tema ahí como del mindset. No sé si era la pregunta. Sí, Claro, súper, está genial. súper chévere. Bien, Y entonces, Alejo, ¿por qué no lo conectamos ahí con esa segunda lección que yo creo que ahí conecta muy chévere? ¿Dónde invierte uno esa existencia? ¿A qué causa? ¿A qué propósito? ¿Y cómo quiere? Y esto es, digamos que un concepto de Stephen Covey, de los 7 hábitos, y a mí me ha marcado, pues digamos que mucho la vida. Uno puede filosofar mucho, opinar mucho de política, de que es que el mundo debería estar mejor, que debería, y un montón de esas cosas. Y yo creo que nosotros como latinos particularmente somos geniales en eso, en salir a protestar, a tirar piedra y todo eso. Pero finalmente lo que está pasando con esa energía es que usted la está invirtiendo por fuera de su círculo de influencia. Es decir, uno debería invertirle su energía, su atención, su tiempo, su trabajo a cosas que usted pueda cambiar o influenciar. No más. Todo lo otro estará por fuera de su círculo de influencia. Y cuando usted gasta energía por fuera de su círculo de influencia, ahí viene qué pasa. El círculo de influencia se achica. claro. Porque cada vez es menos relevante lo que usted hace. Si usted empieza a dedicarle su energía, su atención, su trabajo a cosas que usted puede cambiar o influenciar, normalmente ese círculo empieza a ampliarse, porque son cosas que uno efectivamente puede Es la energía contra la sinergia. Exactamente. Entonces uno ahí, digamos que se le permite uno ir ampliando y a desarrollarse. Entonces, muchas veces cuando hay problemas como muy grandes de la humanidad, uno dice, bueno, ¿y entonces cuál es mi círculo de influencia ahí? Ninguno. Entonces, no le bote corriente a eso, que no hay nada, sale del círculo de influencia. ¿No? Dediquémonos a cosas que podamos cambiar o influenciar. Entonces, desde nuestro círculo. Eso me Alejo, y ahí hay formas uno cómo meter cosas al círculo de influencia. Solo trabajando en el círculo de influencia. Él va a crecer solo y va a ir incorporándolas. Es increíble. O sea, cuando uno menos piensa, uno está diciendo, no, venga, yo me salgo de esto porque es que ya aquí ya hay mucha influencia. Entonces, no, de verdad. Pero es eso. Entonces, yo creo que sí, es hacernos cargo del círculo de influencia. No podemos responder nada más. Eso de hecho, también es muy de la filosofía de los estoicos, que ando ahora pues engomadísimo con eso y se le recomiendo a todo el mundo. Hay un escritor súper chévere, joven, que se llama Ryan Holiday, que escribió un libro que se llama El obstáculo es el camino, The Obstacle is the Way, otro que se llama El ego es el enemigo, Ego is the enemy, los dos geniales. O sea, esos son súper... esas eran las conversaciones que estaban teniendo hace 2300 años y cuánto nos servirían hoy, o por lo menos a mí me están sirviendo. Muy bien. Bueno, y tu tercera lección. Que está muy ligado a esa segunda. Sí. Porque yo creo que nosotros, y es muy, yo digo latino por no volverlo muy específico pues de mi país, pero queremos ser expertos desde la teoría. Y entonces nos están haciendo falta muchos doers, muchos hacedores. Y ahí hay una frase que yo no me acuerdo de ella, me tocó cuando yo estaba muy chiquito, pero me la dijeron después y a mí se me quedó grabada y es: el universo premia la acción, no el pensamiento.
y es mucho énfasis en sí, claramente que hay que pensar, las ideas tienen que ser pensadas, hay que darle tiempo al pienso, como diríamos, al interior de la organización, pero eso hay que acompañarlo con acciones y con hacedores, y venga, vamos a ejecutar, porque es que si no, terminamos pues presos de las teorías ideales del mundo como debería ser, y el mundo no es como debería ser, sino como es. O sea, no, el mundo hay que trabajarlo desde ahí. Total. Así es. Alejo, y me parece muy chévere eso que hablas, pues como del pienso y de la acción, y si uno lo pensara como en estrategia y ejecución, ¿cierto? Y si uno dijera, listo, el 100% de mi tiempo, si uno le fuera a dar una fórmula, ¿cuánto debería ser estrategia y cuánto debería ser ejecución? Esa es una buena, yo creo que depende mucho de la personalidad. Yo les confieso que a mí me gusta mucho hacer. Y obviamente pues parte de la actividad que me toca pues mucho trabajo de estrategia, de reuniones y de cosas de esas pues como de discusión, de construcción, pero yo creo que depende mucho también de qué se le dé a uno naturalmente más fácil. Lo importante es la conciencia de que si uno es súper bueno hablando en reuniones, pues que no se quede ahí, porque es que ahí sí es donde empieza como el círculo de influencia a cerrársele, porque pues realmente sin acción no, el círculo no se amplía. Eso para que ese círculo se amplíe hay que actuar, hay que trabajar. Entonces, estoy seguro que ustedes en reuniones sociales o a uno mismo le pasa, empieza uno a decir, no, es que deberían, es que no, claro, es que deberían, es que eso no debería ser así. Y usted, ¿por qué no lo ha hecho? Por eso Sí. digamos que yo admiro tanto a los emprendedores, porque pues finalmente se hacen cargo. Claro. Tienen una idea, empiezan a trabajar y ponen a mover ponen a mover el balón. Es cierto. Y ese mensaje que nos acabas de reforzar, lo hemos oído ya en estas conversadas pues con Cristina, de varios de nuestros invitados. Santiago Palacio decía que nos hablaba pues de cómo es trabajar con las compañías de tecnología en Estados Unidos, y él decía que hay una premisa, y es que done is better than perfect. O sea, haga, ejecute, ¿cierto? Lo otro es que cuando uno arranca su vida profesional y se vincula con una compañía, entonces a uno le dan un título y le dicen, usted es ejecutivo, pero a uno se le olvida que la palabra ejecutivo viene de ejecutar precisamente, es decir, a uno Sí. no le están pagando Ay, para sí. estar en reuniones, le están pagando para hacer. Así es. Ahí les cuento ahí una infidencia, una intimidad al interior de la organización. En el equipo de talento, pues, sí, de talento, hemos venido trabajando mucho en cómo encontramos las personas para que efectivamente sean súper exitosas al interior de la organización, porque no es un ecosistema sencillo. O sea, no es fácil adaptarse, y eso digamos que es un reconocimiento que tenemos que hacer, porque requiere de un mindset un poquito distinto, de una tolerancia un poquito distinta. No va a ser una compañía que les va a decir, pues va a entregar el manual y dice, esto es lo que tiene que hacer, y este es el horario. Normalmente no funcionamos así. Y uno de los elementos que en cualquier proceso tenemos es doer o no es doer. O sea, y cuando es doer tiene problema en decir, venga, es que hay que subir unos bultos al camión. Si tiene problema para eso, no lo invite, que algún día le va a tocar. Y el día que no lo haga, la organización lo va a mirar con otros ojos como de, no, este no No aplica. aplica exactamente. Sí, Entonces, no tiene el ADN. es un tema de mindset. Y no estoy con Claro. eso juzgando, no estoy diciendo que sea bueno o malo, no, es finalmente el distinto, pues finalmente ese es como cuando digo distinto no es de distinto de snob, pues ni nada, sino que es como, es esa cultura No, que... es parte de la cultura de Exacto, la organización y del exactamente, estilo que ustedes han creado en la alianza, ¿cierto? así es. Alejo, y cuando uno piensa, pues porque hablábamos de las 3 lecciones para organizaciones exponenciales versus no exponenciales, y piensa en esas 3 lecciones, ¿qué es lo que hace, como cuál es ese tic que hace que esas 3 cosas sean tan importantes dentro de una organización que quiere o que ambiciona un crecimiento exponencial? El camino no es fácil, es largo,
es difícil muchas veces, y en eso también les confieso, uno con uno, les digo yo, o sea, esa tercera historia mía me dice, ¿será que estás muy responsable y te estás imaginando una cama muy por allá, como muy delusional? Y entonces me toca pues preguntar y venga, reforzar ahí como con alguien al lado que me diga, hey, vení, sí, la estás embarrando o no la estás, o sea, o creo que es por ahí. Entonces uno claramente eso genera miedo y uno está ahí como pendiente de eso. Pero finalmente es un tema, digamos que son dos temas. Uno es, ese mindset le permite a uno tener los ojos del cómo sí. No quiere decir que es que todo es posible, no. Nosotros ese tema de todo es posible, ese cuento y todas esas cosas, pues de no, venga, agarrémonos de la mano, no. En esas cosas no, el mindset es realmente ir a hacer desde la lógica de, si quisiéramos lograr esto, ¿qué tendría que pasar? Y pensemos a ver si somos capaces y si podemos hacerlo, o empecemos a mirar a ver si sí, pero es el cómo sí. Porque, y eso es un concepto que no sé si lo conocen, pero es de Piti Parra, una persona que nos ha ayudado a nosotros ahí en temas de coaching, y dice, vea, el gran secreto como del manejo de la energía es aquello a lo que usted le pone atención, crece. Eso, y es verdad, en una compañía usted empieza a preguntar por una cosa y eso empieza a mejorar. Eso es una cosa, no tiene explicación, pero eso inmediatamente pasa. A lo que usted le pone atención, crece. Entonces, si uno empieza a ponerle atención a las dificultades, a que todo va mal, a que todo es un problema, eso crece, va a crecer. Y al contrario, entonces es un tema de ese mindset de dónde uno enfoca la atención. Entonces, nosotros ahí trabajamos o tratamos de trabajar, no quiere que nos le sepamos, estamos llenos de dificultades y de desafíos todo el día. Esto suena pues muy bonito, pero eso pues no es así de bonito, no se lo imaginan así eso en el día a día. Hay días oscuros, difíciles, complejos, seguramente nos equivocamos un montón, o sea, eso es parte como del camino. Que hablando de Ryan Holiday, lo que les decía ahora, esa lógica del obstacle is the way, a uno lo define es el obstáculo. Porque el obstáculo es el que uno tiene que ir a superar y eso es lo que uno se va convirtiendo al final, pues digamos que lo va llevando en ese camino. Pero volviendo a eso, como no es un proceso fácil, uno sí tiene que tener un trabajo de creérselo y ese mindset tiene que estar. Si uno en una organización exponencial no se la cree, váyase de ahí, porque no va a pasar. Hay como una máxima, es que no es ver para creer. Nos enseñaron a Miguel y a mí en el colegio. Es creer para ver. Es creer para ver. Exacto. Es creer para ver. Si usted no lo visualiza, si no lo cree y si no lo tiene ahí, o otra frase muy chévere de Peter Diamandis dice, es la mejor manera de predecir el futuro es creándolo. Es creándolo. Entonces es fundamental. Es fundamental. Y hay una cosa que me pareciera que está como en el centro de lo que nos has contado pues de la alianza, y es entender que los negocios hoy en día se construyen entre saberes complementarios, es decir, que uno lo que hace es que suma capacidades, ¿cierto? Y esa es una de las características de las organizaciones exponenciales, es decir, uno no se vuelve exponencial porque lo desarrolla todo solo, sino pues por un poco como en esa frase pues que equivocadamente le adjudican ay, Dios mío, ahora diré a quién es, pero la frase dice que si he llegado aquí es porque he caminado sobre hombros de gigantes, ¿cierto? A Newton le adjudicaban esa frase. Y de alguna manera, pues eso es lo que Diamandis y otros personajes pues de esta corriente de las organizaciones exponenciales le mencionan a uno es, usted lo que tiene que hacer es conectarse con gente que esté haciendo que esté desarrollando unas capacidades que lo puedan apalancar a usted, porque el crecimiento exponencial también es apalancarse en los otros. Hay un concepto que nosotros hemos venido utilizando y nos ha servido mucho como para cambiar precisamente, o no para cambiar, para ir evolucionando en ese mindset. Y es, nosotros venimos de probablemente 2500 años del Homo sapiens. Cuando digo del Homo sapiens es el hombre que más sabe. Por lo tanto, el sapiens es una obsesión de yo tengo que saber de todo.
Y yo creo que llevamos unos años ya, unos años en donde yo creo que el mundo va girando más alrededor como de una especie de homo reticularis. ¿Qué tan bien se mueve usted en la red? ¿Qué tan bien conecta usted esa red alrededor de propósitos que valgan la pena? Y esa capacidad es la que efectivamente hoy el mundo está premiando. El mundo hoy no quiere los super PhDs, divas, de yo no sé qué, que se la sabe, no tengo nada en contra de los PhDs, elimino pero digamos que esas divas, que eso pues mejor dicho, el conocimiento y entonces pídale pues audiencia. Hoy no, usted se mete hoy a LinkedIn y dice necesito un buen nutricionista que sea un experto en la profundidad de lo que usted quiera, o sea, yo necesito quién es el experto más grande del mundo en nutrición de selenio, con el selenio en un proceso biológico, y usted se va a encontrar 550 personas en el mundo. O sea, ya no es esa diva, es que ya es un tema de red, cómo usted trabaja con los demás, cómo usted es capaz de alinearse en eso. Y eso lo junto con una cosa que yo creo que vale la pena, si aquí hay en su gran mayoría ingenieros administradores, que a mí me pareció impresionante, y es cuando le preguntan a un médico por qué estudia medicina, el médico siempre va a decir porque yo quiero curar o darle salud a la gente. Cuando le preguntan a un abogado, dice porque yo quiero pues asegurarme que haya justicia. Cuando le preguntan a un administrador, a un business person, normalmente no se le hace tanto énfasis, pero una persona que se dedica a administrar recursos es un creador de valor para la sociedad, integrando diferentes conocimientos para que efectivamente eso genere el valor a la sociedad. Ese cuento de que es que las compañías es la utilidad y no la utilidad, no. En el único lugar donde usted es capaz de generar valor es en ese cliente cuando es con su preferencia lo premia usted. Claro. Ahí es donde se genera el valor. De ahí para atrás es un tema de administración, pero es un tema de generarle valor a la sociedad. Esa es la razón. Y yo creo que eso es un propósito muy chévere. Bueno, Alejo, tenemos por aquí algunas preguntas que voy a empezar a presentarte. Súper. Invito pues también a quienes nos están acompañando, si tienen más preguntas, que nos las vayan dejando por el chat. Antes de hacerte la pregunta, no sé, Cristi, si quieres hacer el resumen Claro. de las 3 lecciones. Claro, recapitulemos las 3 lecciones. Entonces, hablaba Alejo primero del tema de mindset y lo importante que es ese mindset para de verdad guiar tus acciones y guiar lo que pasa. Lo segundo es el círculo de influencia y cómo enfocar las acciones en ese círculo de influencia para que ese círculo crezca y sea cada vez más potente. Era la segunda lección. Y nuestra tercera lección basada en la acción. Y me gustó mucho la frase que dijiste y es el universo premia la acción. Entonces, como al final el hacer es realmente el que al final te entrega los frutos. El pensar es importante al principio, pero el pensar sin el hacer no llegas a ninguna parte, entonces la importancia del hacer. Entonces, con esas súper 3 lecciones para las organizaciones que quieran y ambicionen crecer exponencialmente, vámonos entonces a las preguntas, Miguel. Listo. O Bueno, Alejo, me faltó algo. No, eso está súper. Hay una también muy chévere, no es una más porque es el complemento a la tercera, y es, a uno le dicen que digamos que la experiencia da mucho aprendizaje, y eso no es verdad. La experiencia con reflexión da el aprendizaje. Hay personas que tienen 50 veces la misma experiencia y no han aprendido nada. Chévere. De acuerdo, de acuerdo. Si uno no aprende de las experiencias, pues no hizo nada. Que también se conecta con la primera cuando hablabas de las 3 historias, ¿no? Sí, Porque total. uno precisamente en esas historias tiene que hacer un ejercicio reflexivo. Bueno, Alejo, hay una primera pregunta que nos la presentaron cuando estabas hablando de la organización, y es cómo miden el propósito, que hablabas de cómo ustedes están llegando pues a toda esta cantidad de personas hoy e impactando la nutrición de ellos.
No es un algoritmo muy complejo. El cálculo de cuánto es el consumo per cápita de las proteínas en el mundo es un cálculo que está totalmente disponible. Por ejemplo, en Colombia nos consumimos entre más o menos 32 kilos de pollo per cápita al año. Vamos a ver después de la pandemia cómo terminamos. En cerdos estamos en 12, 13, 12 kilos. En huevos tenemos el número de huevos de consumo al año. Y nosotros sabemos en cuántos huevos y en cuántos kilos estamos porque podemos calcular, digamos que cuántas dosis de esos micronutrientes y de esas cosas estamos poniendo. Entonces, les pongo un ejemplo. Hay un producto que es un derivado de la vitamina D. Nosotros sabemos que ese producto y va a productores de pollo en Vietnam y sabemos que el 22% de los productores de pollo de Vietnam utilizan esa vitamina D. Nosotros fácilmente podemos calcular al día cuántas personas estamos impactando ahí. Y en el caso de Nutreo es más fácil porque si son, digamos que una barrita o una... y tenemos los cálculos y ahí digamos que aproximamos. Claramente el impacto en el número de impactos es significativamente mayor a través de la proteína animal, porque imagínense el multiplicador, es un multiplicador alto. Es un multiplicador alto Claro. porque es un ingrediente que va pues, en el cerdo y entonces va en el alimento balanceado, después llega al cerdo y ese cerdo llega al plato de la persona. Entonces por eso digamos que la cifra es importante, pero lo que yo creo que vale la pena es poderlo medir y asegurarnos que efectivamente vamos ampliando ese impacto, que es lo que nos moviliza. Uno tiene metas, como les decía ahora ahí en la meta del billón del billón de impactos, más que el billón, yo creo que el billón sí es súper importante, eso canaliza muchísimo la energía y la atención, pero más importante que eso es lo que nos convertimos en el camino de llegar allá. Todos como organización, lo que hemos aprendido, lo que hemos tenido que aprender, esos días oscuros, los desafíos intelectuales, los desafíos de trabajar en equipo, y eso nos debería convertir en mejores personas todos los días y al final ese sí que es la razón. Alejo, sobre el tema de los días oscuros, hay una cosa que yo siento que de alguna manera las organizaciones colombianas están empezando a tener una aproximación un poco diferente, pero venimos de una cultura donde se castigaba muy fuerte los errores en las empresas, es decir, casi que tu instrucción era todo tiene que salir perfecto y si no, pues es una catástrofe. Y de alguna manera ese mindset también que es muy del espíritu de las compañías de Silicon Valley y de muchas de las compañías emprendedoras de los Estados Unidos, donde los errores hacen parte del aprendizaje, donde vos te sentás a hablar con un emprendedor en California y te dice, yo me he quebrado tantas veces y sigue emprendiendo, o sea, no es un problema eso. ¿Cómo han ido haciendo ustedes esa transición precisamente para poder permitirse también esa libertad de cometer algunos errores? Porque cuando uno le apunta a una compañía basada en tecnología, pues no todo funciona a la primera y el algoritmo no sale perfecto desde la primera vez que uno lo escribe. Lo primero es que no son algunos, Miguel, son miles y son grandes. Ojalá no fueran tan grandes algunos. Y yo creo que ahí lo más importante es la conciencia. O sea, la conciencia organizacional de que hay que trabajar en eso, porque también les confieso, pues nosotros nos criamos en este medio, en ese mindset, en ese ambiente. Uno no pasa de, oh no, ya estamos en ese mindset y entonces aquí no castigamos el error ni nada. Es un tema de cómo vamos avanzando. Eso yo les confieso que ha sido muy frustrante. Porque con uno mismo inclusive, pero es muy frustrante porque uno diría, ¿por qué avanza esto tan lento? ¿Por qué avanza esto tan lento? Seguimos con miedos y entonces pasa alguna cosa mala y entonces no la cuentan y uno dice, pero cuéntenla de primero para ir a resolverla, tranquilos, es que ninguna mala noticia mejora con el tiempo y vaya, cuéntele, convenza a la gente de que ninguna mala noticia mejora con el tiempo. No, levántela de una... yo creo que ahí, por más que uno diga, porque hemos venido diciendo, pues, o sea, estos llevamos pues años, pero años es más de décadas, inclusive no cuando yo, o sea, desde antes que
bastante antes que yo estuviera a cargo, y es: un error no da sacada a la organización. O sea, no le dé miedo, antes declárelo, venga, proactivamente. O sea, es precisamente para ese tema. No es fácil, y en eso yo creo que es un frente que como región, como país, como cultura, y eso tiene que ser desde el círculo de influencia. ¿Cuál es el círculo de influencia nuestro? Pues Illuma Alliance, por eso estamos ahí y haciendo el trabajo desde el círculo de influencia. No podemos decir, no, es que cambiemos Medellín y entonces venga, ¿cómo vamos a cambiar el mindset de Medellín? Eso no pasa. Eso pasa desde ese pequeño equipito de 4 personas, venga, vamos a empezar a ejercitar. Eso es yendo al gimnasio. Llevamos unos buenos años yendo al gimnasio, yo creo que hemos avanzado. Habría momentos, digamos que habría como un espacio de celebración, pudiéramos decir, si miramos de dónde arrancamos y dónde vamos, pudiéramos estar muy feliz. Yo ahí también les reconozco que a veces uno quiere pues de una no ya, y por qué no ya, o sea, uno tiene ahí como cierta impaciencia. Sí. El equipo tenemos cierta impaciencia, uno dice, pero ¿cómo así? Pero yo creo que ahí para celebrar vamos avanzando desde ese círculo de influencia. Y hay que caminar. Ahora bien, hay una cosa que sí es súper importante, y es solo ese mindset, Miguel, solo ese mindset, solo esa capacidad es una fuente de ventaja estructural o de desventaja estructural para cualquier organización de hoy. De acuerdo. Solo eso. De acuerdo. Entonces las compañías a veces le ponen un montón de atención a un montón de cosas y descuidan ese. Y ese es una desventaja estructural competitiva o una ventaja estructural competitiva. Y eso hay que tratarlo como tal. De acuerdo. Ese digamos que es como porque si uno no está montado ahí, nos van a comer. O sea, nuestra propuesta de valor, o sea, las cosas que nosotros hacemos, los competidores son de estándar mundial. De hecho, la gran mayoría de ellos, por lo menos los que queremos como decir uno, venga, queremos jugar en esta cancha de juego, todos son o europeos o americanos. No hay ningún otro que nosotros digamos, vea, aquí hay un referente, aquí no hay. Entonces, nosotros ahí tenemos que deliberadamente hacer un trabajo súper poderoso, porque si no lo hacemos, pues ya desde ahí ya nos ganaron. Claro. Fuera de eso tienen la fuerza bruta, que es la plata. Nosotros claro, de acuerdo. menos. Entonces... De acuerdo. Bueno, aquí hay otras preguntas, Alejo. Dice... Una de ellas, Juan Pablo Rego pregunta, ¿cuál es la estrategia corporativa de Premex? ¿Crees en la planeación a largo plazo o te inclinas más por una estrategia sobre la marcha? Y él mismo también pregunta, ¿cuál es el momento a nivel de crisis empresarial que has vivido y cómo lo superaste? ¿Crees? Vamos con la primera. ¿Estrategia de largo plazo o estrategia de corto plazo? Nosotros sí tenemos un punto fijo desde el punto de vista de estrategia, y es una teoría de negocio. Y la teoría de negocio lo que nos dice es, queremos operar en estas regiones del mundo, la propuesta de valor va a ser esta y pretendemos ganar con esto. Y para poder ganar con esto necesitamos construir estas capacidades y estos sistemas de actividades. Y eso, digamos que es lo que hemos venido. Si ustedes me preguntan a mí, las organizaciones son sistemas biológicos, por eso hablamos de ese ecosistema de negocios, y es deliberado, o sea, eso realmente es un comportamiento biológico. Yo creo que venimos de una década en ese proceso biológico de un tema de mucha construcción, de aceleración de capacidades, de expansión, de mirar, venga, esto se puede, traigámoslo, de oportunidades, de posibilidades, y entonces hemos sido, digamos que algo dispersos y algo no, muy dispersos en muchas cosas, con una claridad de para qué, algunas otras cosas sin saber para qué, pero al final decimos, esto lo vamos a conectar con esto de esta manera, muy desde la lógica de la posibilidad. Yo creo que hoy, a la luz de la pandemia, eso es lo que nos obliga a decir, venga, hay una polaridad, la polaridad de la construcción y esa expansión, y una polaridad mucho de protección. Y eso es eso, digamos que eso es un concepto que se llama la administración de la polaridad, y no es un tema de buscar un equilibrio, hay que tener las dos. Hay veces una más fuerte, hay veces otra más fuerte, pero en este momento estamos como en la construcción de ser un poquito más deliberados, pongamos un poquito más de restricciones desde qué es lo que tiene que pasar ahí para poder profundizar más. Entonces yo creo que es un sistema, sí, es biológico, por lo tanto está permanentemente moviéndose. Nosotros hacemos mucha conversación estratégica, mucha, permanente.
permanente estamos en conversación. Ese es un tema de mindset. Por ejemplo, uno le dice, pero van a volver a cambiar la estrategia, van a volver a cambiar la estrategia. No, es que, sí, claro, es que la estrategia es absolutamente dinámica porque esto es un ser vivo y un ser vivo tiene que tiene que ser, estar claro, adaptándose. Es muy darwiniano, es Darwin 1.0, diferencie, seleccione, amplifique. Claro. Y la diferenciación es la mutación y usted tiene que estar diciendo, venga, vamos a hacer este ensayo, ¿funcionó o no funcionó? El mercado es el único que le dice a usted si se lo selecciona o no, usted no. Eso a nosotros nos encanta decir, no, es que esto sí va a funcionar, no, vale. En eso necesitamos un grado, o sea, los administradores necesitamos un nivel de, yo soy agrónomo, necesitamos un nivel de humildad probablemente para hace 30 años, Alejo, ya hoy en día, quién sabe. yo me gradué de agrónomo, yo molesto. Eso sí es correcto. Me muere el jardín. Pero lo que les iba a decir es, esa selección uno requiere de un nivel muy grande de humildad, porque yo creo que ahí el sesgo cognitivo de decir es que esto es lo que va a funcionar y eso es absolutamente, pues es una arrogancia que acaba con cualquier cantidad de recursos y quita ese aprendizaje infinito en el que uno debe estar es como con esa curiosidad buscando de qué funciona y qué no funciona. De acuerdo. Bueno, y entonces vuelvo a la siguiente pregunta que la voy a conectar con otra que llegó a continuación de Lorena Valle. La primera pregunta decía, ¿cuál es el momento a nivel de crisis empresarial que has vivido y cómo lo superaste? Y Lorena pregunta, ¿cómo afrontó la compañía la crisis por el COVID? ¿Cuáles fueron las propuestas de innovación planteadas para superarla? Súper. Yo creo que desde el punto de vista de crisis, en términos de temor, de miedo, claramente el comienzo del COVID y la encerrada que nos dieron ha sido probablemente la más importante. En el pasado también hemos tenido otras, personalmente no tanto ligado, digamos que a la alianza, sino a inversiones que como organización hicimos en otras compañías que salieron bastante regular o bastante mal. Hay unos aprendizajes súper importantes, eso da para probablemente 3 horas, otras 3 los aprendizajes de esa tercera historia, y quedaron todos los aprendizajes, hay 16. Porque sin reflexión, experiencia sin reflexión no tiene aprendizaje, entonces ahí es ese. ¿Cómo lo afrontamos? Yo creo que lo afrontamos con 3 perspectivas. Lo primero se prioriza las personas y el elemento humano y vamos a hacer lo que tengamos que hacer para cuidarlos. Si nos toca parar, paramos. Si nos toca cerrar, cerramos, pero se prioriza eso por encima de cualquier cosa. No tiene ningún sentido que una organización que trabaja por nutrir bienestar vaya a poner en riesgo su talento y sus personas. Es incoherente, o sea, no habría, eso pues no cuadraría. Entonces hicimos un trabajo muy juicioso de protegerlos, eso pues el hecho de nosotros estar metidos en el mundo de la nutrición y de la nutrición funcional, pues entonces empezamos a mandarle suplementos a todos, qué tipo de suplementos, cómo, con qué frecuencia, para subir sistema inmune, para, digamos que cuidarlos mucho con unas bebidas que les enviamos a las casas para que se cuidaran ellos y sus familias. Empezamos a todo el tema de si íbamos a empezar a operar, que empezamos, digamos que a operar rápidamente, fue crear unas células en donde los mandábamos a recoger en un carro directamente a cada una de las casas. Afortunadamente nosotros teníamos esa posibilidad y a cada uno de los operarios los mandábamos a recoger a la casa y llevarlo a la planta. No tenía contacto distinto a una célula muy cerrada, que estaban todos identificados. O sea, desde el círculo de influencia, lo que se pudiera hacer se hizo. Ese fue como la premisa, la primera. La segunda fue un tema de continuidad de negocio, subordinada claramente a la primera, pero es cómo nosotros vamos a mantener los sistemas productivos. ¿Por qué? Porque un porcentaje muy alto de la proteína animal que se consume en el país pasa por las plantas de nosotros. No es la proteína, sino esa nutrición requiere de los productos que nosotros ponemos ahí. Si nosotros no entregamos esos productos, pues se mueren los pollos, se mueren los cerdos, se quedan literalmente sin el alimento y se mueren. O sea, ahí digamos que se afecta la alimentación de los colombianos. Pues. Totalmente. Es más, decíamos, una de las, digamos que de los mensajes que dábamos es más grave que una pandemia es una pandemia con hambre. De acuerdo. Claro. Esa fue la segunda y entonces mantuvimos, digamos que un montón de
de planes de contingencia, fuimos, digamos que ahí muy juiciosos, implementamos una reunión diaria donde todos los gerentes y todos los directores de la compañía nos sentábamos a dar un reporte, estamos en esto, este es el problema, o sea, todos estábamos, eso nunca había pasado en la historia de la organización, y estuvimos conectados hasta hace probablemente un mes, todos los días, todos los días, o sea, eso nunca, de todas partes del mundo, de todas partes porque de hecho hoy los productos nuestros llegan a 20 geografías, estaban conectados todos, estábamos ahí, independiente de la hora, y para estar todos como en la misma página. Y el tercero fue el tema de caja. Fuimos muy cuidadosos con el tema de caja. ¿Por qué? Porque la caja es el sistema circulatorio. Usted puede tener el organismo perfecto, pero el sistema circulatorio no está funcionando, le colapsa lo que quiera. Entonces, en eso fuimos como muy juiciosos, muy responsables, muy deliberados, y esos eran como los 3 puntos que todos los días revisábamos. Hicimos mucho énfasis en la paradoja de Stockdale, y es dar razones objetivas para mantener la esperanza. No es ignorar la realidad, pero mantener las razones objetivas para mantener la esperanza, y en eso hicimos muchísimo énfasis, porque finalmente es el canal de esa energía. Hace 8 días nos decía Carlos Ignacio Gallego que él concibe como una de las responsabilidades más importantes de los líderes en las organizaciones construir esperanza. Entonces me gusta mucho que hagas referencia a ese término así. Y ahí, por ejemplo, salieron unas iniciativas, a esta sí le voy a hacer publicidad, porque decíamos, en la lógica de más grave que una pandemia es una pandemia con hambre, decíamos, si hay un problema que hay que resolver hoy, es el problema de la nutrición de las personas que van a perder su empleo, que no van a tener acceso a esa nutrición, y se juntaron el equipo de nutrición animal, que eso nunca había pasado. O sea, trabajábamos en equipos de innovación y eso juntos, pero el equipo de nutrición animal con el equipo de nutrición humana nunca habían trabajado juntos. Y se sentaron a decir, ¿cómo podemos hacer el alimento más nutritivo posible, delicioso, más barato posible? Y salió un concepto que se llama Nutrivida, es una malteada que vale, la bolsa vale como, no tiene, o sea, el precio que le estoy dando no es precio, eso es el costo, pero lo hicimos, dijimos, canalizamos un montón como energía de la organización y dijimos, vamos a producir un montón de esto, porque queremos, no les he mandado a ustedes, pero les voy a hacer llegar una caja donde mostramos, porque finalmente queremos hacer llegar eso a gente que hoy la está pasando mal. Y el mensaje es súper chévere, porque dice, cada bolsa de esas da para 10 comidas, es decir, es una comida completa, porque finalmente ese equivale, ahí están las equivalencias, da un pedazo de proteína, un pedazo de carbohidratos, un pedazo de todo el balance de aminoácidos, y esa fue la virtud, digamos, que de la llegada de la nutrición animal ahí, porque son milimétricos, leucina, isoleucina, metionina, o sea, eso tiene ciencia, pero impresionante, por 700 pesos la comida. Wow. Entonces eso digamos que por lo menos resuelve a un montón de personas que la están pasando mal. Y lo que decimos ahí, pues como en el mensaje, se llama nutrivida.info, para que ahí sale toda la información. Y no nos ganamos ni un peso, eso finalmente fue energía de la organización para poner ahí, para nosotros ser parte de la contribución, porque queríamos ahí, digamos que sentirnos parte desde el círculo de influencia de una solución. Qué chévere. Ese fue muy chévere, y lo otro fue que canalizó un montón de energía al interior de la compañía, pues obviamente es como, venga, ¿cómo ponemos un grano de arena en eso? Les iba a decir algo más como de esa experiencia. Yo creo que una de las cosas bonitas que ha tenido este año, me parece a mí, pues yo procuro también mantener el nivel de optimismo arriba como vos, y he querido tratar de enfrentar este año como un año de aprendizajes, y yo creo que una de las cosas bonitas que ha tenido este año es el nivel de solidaridad colectiva que ha desarrollado esto, desde los principios del encierro, de la preocupación por la gente más necesitada, por las preocupaciones por reactivar la economía, en fin. Esto yo creo que si
Si las personas que tienen posiciones de liderazgo lo saben canalizar y lo saben transmitir positivamente en su círculo de influencia, creo que esto puede tener un impacto muy positivo como sociedad, ¿sabes? Porque creo que nos ha puesto a todos como a entender que de verdad tenemos que pensar en el otro, que es lo que vos has mencionado varias veces del cuento de entender que somos un ecosistema. En los ecosistemas todos nos conectamos con todos. Y uno escoge si quiere generarle valores a ese ecosistema o quiere quitarle. De Esa es acuerdo. la pregunta. Y ahí lo que les iba a decir en el tema de Nutrivida, lo que le decimos a la gente, porque les voy a mandar de regalo unas bolsas con el único objetivo de que ustedes se lo regalen a alguien para que ustedes experimenten esa sensación. Los testimonios que hemos recibido, uno dice, wow, esto pues es porque finalmente el regalar, el entregarle algo de una solución de esas, aunque sea tan temporal, a una persona da un sentimiento muy, muy chévere y como de uno poder poner ahí un granito de arena. Eso realmente es un granito de arena, pero es muy chévere. Y claramente la pretensión de ninguna manera es, venga, vamos a reemplazar la comida. Lo que estamos diciendo es, esto es un muy buen plan B. O sea, sabemos que los frijoles y el huevo y de todo eso es Claro, igualable. Claro, O sea, claro. no pretendemos, no faltaría más. Esto es un Claro. buen plan B. Bueno, súper. Alejo, y tenemos por aquí bueno, antes de esta pregunta te voy a leer un comentario. Por aquí nos mandan un saludo. Gracias, Miguel y Alejandro, por compartir el conocimiento. Nos lo manda Álvaro Arbeláez, que es un amigo mutuo, compañero que vive en Canadá. Gracias, Álvaro, por estar conectado. Muy bacano. Eh, Hay una pregunta que me parece muy interesante que te la plantea Rafael Arango, y es, si Alejandro se retira de la empresa, ¿qué pasa con las lecciones que nos ha presentado? En eso estoy trabajando en este momento con todo el equipo, en que eso quede absolutamente patatualo. Hemos venido trabajando ya, En el ADN. total, pero con tatuaje y todo. No, yo creo que hoy hay un equipo, yo no voy a decir que simétrico, no todos estamos en la misma página y eso yo creo que es uno de esos desafíos que tenemos, pero claramente hay unos miembros del equipo que lo harían bastante mejor que yo, pues, pero bastante mejor. O Pero sea, es que creo detrás de esta pregunta hay un tema. hay veces me pregunto de si no deberíamos hacerlo rapidito para que lleguen mejores. No, Que fue hombre, lo que yo recibí, pues, porque digamos que en el caso mío, conmigo fueron muy buenos. todavía sos un motor que aguanta mucho kilometraje, todavía no necesitas repotenciarte. No, lo que te iba a decir es que detrás de esa pregunta hay un tema que es clave en las organizaciones y sobre todo en organizaciones familiares, quizá es también muy, muy evidente, que es la preparación de todo el proceso de transferencia en las administraciones, ¿cierto? Porque ¿cómo logra uno, digamos que en una empresa que no es familiar, uno hablaría de cómo logra uno mantener el liderazgo a lo largo de distintas generaciones de administradores? En las empresas familiares igual, pero pues de alguna manera las familiares tienen un vínculo de sangre, ¿cierto? A diferencia pues de las SAS o de las otras empresas. Esa es una pregunta. No, pues te quiero decir, decir que hay un reto que es claro para las organizaciones y que yo creo que en el caso de una empresa familiar es un reto fuerte, y es uno cómo se prepara para esa transferencia o para esa transmisión de mando el día que toque hacerla. En el caso de nosotros, digamos que ahí les digo que pues mi padre fue quien me precedió y a él toda la generosidad y la sabiduría, porque lo hizo literalmente de libro. Pero del libro es del libro, o sea, hizo todo un proceso, eso daría para libro, o sea, inclusive yo alguna vez le dije, escribí un libro de eso, porque finalmente lo hizo, yo no tuve nada que ver en eso, pues realmente fue virtud y sabiduría de él, de esa visión. Mi padre se retiró muy joven, absolutamente vigente, pues de hecho yo creo que trabaja más hoy que lo que trabajaba, mentiras, él siempre ha trabajado mucho, pero pues trabaja igual o más, y
Y eso fue del libro. Y yo creo que ahí vale la pena un énfasis muy grande, porque yo creo que ahí también hay como ciertas sabidurías, no sabidurías, hay ciertas creencias que están muy arraigadas, y es, no, la familia tiene que salirse del negocio. Y eso es como absolutamente ligero. O sea, es un comentario de esos de fórmula, como que empiezan a hacer carrera en una sociedad y dicen, no, 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 que la familia salga. Yo en eso les digo, yo no sería ahí para nada dogmático, para nada. O sea, ahí hay que ser, hay veces que es bastante mejor un miembro de familia y hay veces que no, dependiendo del candidato, dependiendo de las personas, dependiendo del recorrido, dependiendo de la alineación, dependiendo de la compañía. Entonces esas fórmulas cuando llegan, ya no, eso hay que sacar toda la familia. La destrucción que se pierde ahí es impresionante, es impresionante. Las compañías lideradas por familia en el mundo son más rentables, estadísticamente. Y no solamente más rentables, sino que, pues digamos que crecen más, tienen unos resultados mejores, claramente, cuando son de libro. Cuando nosotros, por ejemplo, tenemos una junta externa, y es una junta que tiene toda la majestad. Yo le reporto a la junta con todo el tema de estrategia, y eso desde que comencé, digamos que mi rol fue así. Estaba previamente inclusive diseñado para eso. Y eso se le da la majestad que es. Exactamente. Entonces eso, digamos que tiene toda la formalidad. Yo lo que siento es que hay una creencia nociva, sobre todo en el medio nuestro. Eso es muy, yo no sé si colombiano, pero por lo menos antioqueño sí es, y es saque la familia. Y yo creo que eso, ahí hay un estudio que yo creo que la universidad debería hacer para entender muy bien efectivamente cuándo eso es verdad y cuándo no, porque ahí hay mucho valor para construir, mucho valor para construir. Hay un libro muy chévere que se llama Consolidators, que son todos de segunda generación, absolutamente exitosos en la India. Todos los grandes emporios de la India los llevó a ese nivel, fue la segunda generación. Qué bien, qué interesante. Chévere, súper interesante, sí. Yo quisiera... Alejo, siendo conscientes, Dale. perdón, Miguel, siendo como conscientes con tu tiempo, que ya llevamos más de una hora, ¿te puedes quedar tenemos más preguntas, Miguel? Lo que ustedes decían, yo no tengo nada más ahora y me da pena que la gente nos aburra. No, ya vamos a terminar. No tenemos más preguntas, pero yo quería simplemente no dejar pasar un comentario con respecto a lo que estás hablando del valor de la familia en el negocio. Y me vas a perdonar porque voy a ser un poquito infidente con una cosa de algo que hablamos en una conversación unos días atrás, y es que me contabas cómo desde la estructura familiar en el negocio tienen una premisa que es la educación de la familia. Entonces, y eso pues creo que habla mucho de cómo uno logra que un negocio de familia se mantenga en familia y funcione bien, ¿cierto? Es decir, hay una clara preocupación que es a tal punto que es, pues me atrevería a decir como política organizacional, de que vamos a prepararnos y vamos a seguir preparando a la familia. No necesariamente entiendo yo para que vengan a trabajar aquí, sino en lo que cada uno pues considere que es su plan de vida, pero sí que hay un apoyo importante en ese sentido, y eso yo creo que es una decisión sabia, Alejo. Una de las grandes fuentes de por qué en terceras y cuartas generaciones hay conflictos familiares y las compañías se acaban, porque cuando hay un problema de gobierno familiar en una compañía, la organización se acaba, toda la energía se va para allá, toda, y suficiente desafío tiene cualquier organización para competir. O sea, es que para que una organización realmente pueda existir allá afuera en el mercado es lo suficientemente desafiante como para uno ponerle retos en otras instancias y mucho más desde el punto de vista de gobierno. Y una de las fuentes grandes de eso son las asimetrías en la educación de los miembros de familia. Entonces hay algunos miembros de familia que tuvieron la oportunidad de estudiar hasta lo que quisieran y otros no, pero por oportunidad, o sea, o porque sus padres o porque las condiciones o no lo priorizaban dentro de los valores familiares.
Ujú. Entonces, una de las buenas prácticas recomendadas, digamos que de todas de estos aprendizajes, cuando les decía desde el libro, es las organizaciones a esos miembros familiares, antes de pagar cualquier cosa, deberían garantizar la educación, independiente que si uno tiene 10 hijos, el otro tiene 2, el otro tiene 0. Eso es absolutamente irrelevante. Ujú. Tiene que garantizar que digamos que esa sucesión tenga la posibilidad, por lo menos, de acceder a la educación que quiera, porque finalmente en ese momento se empodera a la persona. Si hay una persona que dice, es que yo no quiero estudiar, ok, no pasa nada, pero no podrá decir nunca que es que yo no voy a estar ahí porque no tuve la oportunidad de hacerlo. No, usted sí la tuvo. Y esa De acuerdo. asimetría es una generadora de mucho conflicto y una manera de proteger eso es asegurándonos o asegurándose que todas digamos que esas generaciones que vienen tienen la posibilidad de estudiar lo que quieran, para que no haya oportunidad de decir es que usted tuvo oportunidad y yo no. De acuerdo. Muy chévere. Bueno, Alejo, pues vamos llegando aquí al cierre. Antes de agradecerte pues y de cerrar la sesión de hoy, yo quisiera invitar a quienes están todavía acompañándonos en este conversatorio, invitarlos a nuestra próxima sesión, va a ser dentro de 8 días. Es con Pedro Miguel Estrada, el presidente de la compañía de empaques, va a ser a las 4 de la tarde. Y tenemos programación hasta el 3 de diciembre, o sea, tenemos otras 2 sesiones todavía pendientes, de manera que pues síganos, acompáñennos en estos espacios de conversación. Los que quieran se pueden suscribir en el canal de YouTube o pueden entrar también a la página de www.treslecciones.com. Alejo, pues muchas gracias por tu tiempo, muchas gracias por tu generosidad, por compartirnos estas ideas que son poderosas, son exponenciales, son muy valiosas para todos nosotros. Cristi, muchas gracias como siempre por acompañar estos espacios y por estar aquí con nosotros. Muchas gracias, Cristi. Mil gracias, Miguel. Antes al contrario, gracias a ustedes me siento muy honrado de haber estado por aquí invitado. Mil gracias. Mil gracias Alejo y nada, nos vemos la otra semana, todos súper invitados. Muy chévere. Listo, que estén muy bien. Chao. Chao y Chao, gracias. gracias. Porque sigue diciendo live. Es que como hay un delay